Se cuenta que el anciano Jacob ya habiendo sabido que su hijo José estaba vivo, en los últimos capítulos del libro de Génesis y también en sus últimos suspiros de vida, se acercó a sus hijos, lloró por ellos y sacar asno en medio del camino, empezó a profetizar. Zabulón habitará en los puertos, Rubén primogénito. Y cuando llegó a Judá, profetizó de esta manera: Judá, cachorro de león. Se encorvó el león y se echó. Y yo añadía a este pensamiento el error aparente de la profecía, porque un león no se encorva ni se echa. Un león en su andar es majestuoso, valiente, Amén. ruge, muerde, extiende su garra y da zarpazos, no se encorva y se echa. Y esa profecía aparentemente errónea fue traspasando los lindares de los tiempos. Y de Judá nace Isaí con tantos hijos, una familia hermosa, y vemos cómo los leones rugen y no se cumple la profecía y dan zarpazos. De Isaí nace David y no vemos cómo los leones se echan y se encorvan, sino todo lo contrario. El rey empieza de pastorcillo de ovejas, mata gigantes, conquista reinos, es el terror de Canaán. Llena las arcas de oro y la profecía se perpetúa viendo a Salomón, que tampoco se encorva ni se echa, sino todo lo contrario, un reino absolutamente firme, grandioso, poderoso, estable. Pero esa profecía aparentemente errónea tenía que tener cumplimiento algún día. Y si de Judá salió Booz, y Booz, Isaí, y de Isaí, David, y de David, Salomón. En un momento de la historia nace otro león de esa estirpe. Aleluya. Que en el principio de su ministerio no se encorva y se echa, pero en el principio de su eternidad y de la nuestra, en un frío monte, en los montes de las decisiones, cuando la antorcha de la traición se acerca con una turba de hombres, podemos contemplar cómo se levanta el león de orar, habiendo reprendido a sus discípulos, y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? A día de hoy estamos a cuentas porque oramos de 7 a 8. Wow. Pero cuando pase el día 31, podremos orar una hora. Y se acercan aquellos hombres con las antorchas encendidas. Y el león les pregunta: ¿a quién buscáis? Y dicen: a Jesús Nazareno. Y el león, así como Isaí, así como Booz, así como David, así como Salomón, rugió.
Yo soy. Y cuando rugió el león, aquellos hombres cayeron de espaldas al suelo. Y qué pena que se volvieron a levantar. Porque ante el yo soy del león, nadie puede estar en pie. Y volviéndose a levantar, les vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y aquellos tontorrones vuelven a repetir como si no lo sabieran, ya lo había dicho antes: a Jesús el Nazareno. Y en el lindar de los tiempos aquella profecía voló de la boca de Jacob, pasó por Isaí, pasó por David, pasó por Salomón y cumplió el tiempo. Cachorro de león, Judá. Se encorvó el león y se echó. Y un comportamiento extraño de un león que nunca veremos se cumplió en la persona del león de la tribu de Judá. Volvió a decir: yo soy. Pero esta vez encorvado y echado. Dio sus manos a sus heridores. Aquellas manos que tocaran el féretro de un muerto y lo resucitaban. Creo en el poder de Dios. Amén. Aquellas manos que tomaban al paralítico y lo levantaban. Aquellas manos que tocaban al leproso. Porque bien podría haber sanado al leproso desde la distancia y con la palabra. Bien podría haber mandado algún discípulo que hiciera una oración, pero este sacerdote era distinto a los demás. Los sacerdotes normales, regulares, podían determinar la lepra, pero no sanarla. Y tocaban las casas de los leprosos con un hisopo, un palo extendido. A los leprosos, bien lejos. Pero este loco sacerdote se acercaba al valle de los leprosos. Y no solamente les hablaba, sino que los tocaba. Estaba dando un mensaje: a él no hay quien lo contamine. No hay quien le pegue la lepra. Y damos testimonio de ello porque cada sábado se pasea por aquí. Así es. Se sienta con leprosos, Amén. los toca Amén. y sale sin mácula. Inmaculado. Y en el momento en que da las manos a sus heridores, alguien demuestra un amor que no es un amor en verdad. El discípulo más reaccionario, el más difícil de controlar. En el momento en que el Señor da las manos a sus heridores y el león se echa, saca una espada y queriendo alcanzar el cuello alcanza la oreja de un tal siervo de los sacerdotes llamado Malco. Y la Biblia dice que cortando la oreja de Malco hubo un desastre de sangre en ese lugar. No es mostrar el amor en verdad el cortar orejas. Lo voy a repetir. ¿Alguien puede traer agua, por favor? No es mostrar el amor en verdad el cortar orejas. Los malos testimonios en la iglesia pueden hacer que las orejas de los que tienen que convertirse caigan al suelo y digan: para ser como ese no voy a la iglesia. Pedro encasilló el amor de Cristo ante una reacción humana.
El amor que le enseñó el Señor no era así. Y muchas veces esa reacción nuestra de un amor que no es el ágape, porque mostró amor, no quería que prendieran a su maestro, es lógico. Manifestó aquel comportamiento que inutilizó el oído de un inconverso. Y sucede así, ¿verdad? A veces mostramos amor con nuestros hijos y en vez de ayudarlos les estamos cortando las orejas. Sí es. Sí es. Amor con nuestros familiares que en vez de ayudarlos y decirles, eres un sinvergüenza, Así es. le estamos cortando la oreja. Estamos inutilizando el oído por el cual tiene que convertirse. El buenismo no es de Dios. Amén. Amén. Y mientras aquel hombre le corta la oreja a Malco, menos mal que hay un buen testimonio que la recupera. La Biblia dice que Jesús dispuso el tomar la oreja de aquel hombre, ponérsela en el oído y lo sanó. Gloria tenga su nombre. Qué impresión me da el Señor. Cuánta gloria en estos textos del Getsemaní y de la cruz. Siguen siendo de capitanía para nosotros. Los textos que nunca pasarán de moda, Amén. que nunca se harán caducos, la palabra de la cruz. Amén. Menos mal que aunque hay gente que impide a otra a venir a la iglesia cortando orejas como los toreros, hay otros que con sus buenos testimonios los recuperan. Amén. Y cuando el Señor le repone la oreja a Malco, Pedro queda absorto del poder de Dios, de que no tiene enemigos en los que lo llevan a la cruz. Más bien son enemigos los que te la impiden. Y el amor mal interpretado provoca muchas veces que no llevemos a nuestros hijos, a nuestra familia a la cruz. Los enemigos no son los que te llevan a la cruz, sino los que la impiden. El quitar la cruz de delante de nuestra casa es algo peyorativo, negativo, que frustra los planes de Dios. Pero serán necesarios los Judas y los Malcos para que nosotros en el momento de la decisión entreguemos las manos y apostemos por la herencia bienaventurada que nos concedió el Maestro, el león de la tribu de Judá. Los leones se echan y se encorvan. Lo prenden. Y cuando lo prenden, lo llevan al patio del sumo sacerdote, lo tienen allí. Y hay un interrogatorio interesante. Lo prenden porque, tal como dicen ellos, siendo hombre se hace Dios. Pero en realidad el demonio no lo prendió por eso. El demonio lo prendió porque siendo Dios Así es. se hizo hombre. Y pudiéramos ya cerrar el discurso y ponernos a adorarle, porque esta es la mayor historia jamás contada. Dejó el trono, abandonó la gloria, para recluirse en una cárcel humana, hacerse hombre y siervo, y no solo siervo, sino siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Aquella noche relata la Biblia que hacía mucho frío. Y haciendo frío cerca de la casa del sumo sacerdote, donde se podía contemplar el interrogatorio que le hacían a Jesús, se encendió una hoguera. Y en esa hoguera aparecieron varios personajes, entre ellos
el que cortó la oreja a Malco y acababa de ver el milagro. Cuando se acerca Pedro a esa hoguera, Pedro puede contemplar cómo están interrogando al Señor ya alguna vez maltratado. Y cuando Pedro ve el interrogatorio, aquellos que están cerca de Pedro dicen: mira, está aquí el nazareno, aquel loco que predica de esta manera tan fuerte, pero tú nunca vienes a este lugar, a esta hoguera. ¿Tú te pareces a él? No, os equivocáis. Yo no le conozco. ¿Estás seguro que tú no caminabas con él? Lo juro y perjuro que nunca le he conocido. Tú eres de ellos. Qué diferencia, ¿verdad? Los discípulos verdaderos en los momentos de la negación no pierden la apariencia de cristianos. Lo voy a repetir. Los discípulos verdaderos, aun en el momento de la jura y de la negación de Cristo, siguen pareciéndosele. Los discípulos falsos, aun en los momentos de adoración, no se le parecen. Y esto está a oscuras a los ojos de los necios, pero está bien visible a los ojos de los espirituales. Amén. Jura y perjura que no le conoce. Y en ese mismo momento relata la Biblia el paralelismo que mientras Pedro dice no le conoce, la Biblia dice que en el interrogatorio le dan una bofetada a Cristo. Dice la tradición que no fue una bofetada sino un bastonazo, porque no querían ni tocarlo con la mano, porque para ellos tocar un preso que era condenado era tocar algo inmundo. No sabían a quién tenían delante. Amén. Y ese bastonazo iba por la boca, porque si Jesús era bueno con las manos, y cuando tocaba un féretro resucitaba un muerto, y cuando tocaba un leproso dejaba aquella carne más sana que un niño de 1 año, con la boca no había quien lo aguantara. Con la boca era capaz de a kilómetros de distancia decir yo hago el milagro y aquella niña poseída a kilómetros de distancia ser liberada. Con la boca era capaz de llamar a un muerto que era Lázaro a la resurrección y resucitaba. Con la boca era capaz de perdonar pecados ante el discurso que el Señor su Padre le había dado. Porque quieren utilizar las manos, pero luego vieron que con la boca digo algo que dijo el apóstol Pablo: yo estoy preso, pero la palabra no. Aleluya. Y gracias al que vive por los siglos de los siglos, que la boca de Cristo sigue hablando. Aleluya. Presos nosotros, pero la palabra no. Amén. Cristo sigue hablando. Y no me quiero desligar de esta preciosa escena, preciosa por preciada, no por hermosa, preciosa escena de el discípulo negándole mientras Cristo es golpeado. Y no me quiero desligar de cómo en la noche más fría de la vida de Pedro se va a calentar junto a una hoguera, habiendo él conocido la zarza que arde pero no se consume. Y mi alma se llena de pena y de dolor, viendo a la iglesia calentándose en cosas que no debe. Y llega a pesar a mi alma cuando veo a la iglesia y a miembros de la iglesia y a otras iglesias calentándose, deseando, esperando unos días de vacaciones con luces iluminadas en Barcelona para tener calentamiento en el alma. Y en las hogueras del mundo se calientan porque se pueden juntar con la familia, cuando el resto del año es una hipocresía y una vida fútil sin sentido. Y veo cómo Pedro se calienta ahí mientras Cristo es golpeado, y cuántos de nosotros, mientras la verdad es golpeada, seguimos con las calenturas del mundo. Y mientras el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles, nosotros seguimos en Netflix.
¿Y cuánto cuesta levantarse a las 6:30 de la mañana para venir a orarle al Señor? Porque el patrón se perpetúa y aún hay Pedros calentándose en la hoguera mientras el Señor es golpeado. ¿Qué hace usted cuando la verdad es golpeada? Dice, bueno, el Señor todo lo sabe. Ese es el problema, que el Señor todo lo sabe. Bueno, el Señor es bueno. Ese es el problema, que el Señor es bueno y usted no. Amén. Y Pedro se calienta mientras su maestro es golpeado. Señor, haznos ver y no girar la cara cuando tu verdad es golpeada. Haznos separarnos de la hoguera que nos presenta este mundo y volver a la llama de esa zarza que arde, pero no se consume. Amén. Uno terminará con los árboles del mundo tirando leña a la hoguera para que no se consuma, pero la zarza pequeña Aleluya. jamás necesitará que usted aporte nada, porque el fuego no depende de usted. Amén. El fuego depende de él hasta que uno se da cuenta que la zarza es usted mismo y el fuego es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese bastonazo no hace que Cristo cambie de mensaje, porque los golpes que dan las religiones quieren provocar que haya un cambio de mensaje y de sermón. Y cada golpe que recibe esta iglesia por apartarse de las costumbres del mundo, cuando somos llamados sectas, extremistas, judaizantes, etc., no van a provocar que cambiemos de mensaje, sino que nos reafirmen en el mensaje. Amén. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, le preguntan, y él les dice, tú lo has dicho. Repito, porque es glorioso. Ellos creían estar enfadados porque veían a un hombre sencillo que se hacía Dios. Pero en realidad, el enfado que les puso el demonio en ellos era porque el demonio estaba muy enfadado. Porque Dios se hizo hombre. Y este no es como los demás. Este es el sacerdote que se acerca a los leprosos y no los toca con un hisopo de lejos. Este no es como los demás. En cierta ocasión fueron a prenderle unos alguaciles de los sacerdotes. Pilato los mandó. Y cuando volvieron con las manos vacías. Dijeron, ¿dónde está el nazareno que traías? No pudimos. Jamás nadie habló como él. En otra ocasión fueron otra vez a prenderle. ¿Qué? ¿Habéis venido? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No lo traéis? No, mirad, no podemos hacer nada. El mundo se va tras él. En otra ocasión, cuando leyó aquel capítulo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, su primer discurso, y me envió para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¡Bravo! ¿Cómo lo ha dicho? Pero no se bajó sin cerrar el rollo, el sefer, y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Amén. Y no lo prendieron porque leyó bien. Le prendieron porque cumplió. Otra oportunidad. Por eso las iglesias ortodoxas no serán perseguidas por más bien que prediquen, porque no cumplen. Amén. Por eso la reforma no será perseguida por más bien que predique, porque no cumplen. Amén. Porque son iglesias llenas de puros hipócritas. Amén.
que tienen un mensaje pero que no lo aplican al pueblo. Que el pastor se lava las manos de saber la intimidad de la vida de cada uno de sus miembros y predican muy bien teología, pero no cumplen la palabra. Por eso cierran el libro y todos les aplaudimos. ¡Anda que no sabéis teología! Pero no podéis decir: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y los subieron a aquella ciudad porque él estaba en su sinagoga, y los mismos que le habían visto crecer y nacer lo querían matar. Pero dice mi Biblia, pero él pasando por en medio de la ciudad de ellos, fíjense hermanos, ni la Biblia dice que la ciudad donde él estaba era suya. En medio de la ciudad de ellos, toda iglesia necesita una ciudad de ellos. Y a veces Cristo pasa de largo y se va. Las estructuras religiosas que se edifican en las iglesias, Cristo pasa por en medio y se van, porque la mayoría de ellas quieren matarlo. Amén. La mayoría. Pero Cristo pasó por en medio de ellos. Y ahora está allí, en medio de del sumo sacerdote Caifás, que acaba de profetizar verdad. No sé, yo lo que el Señor me vaya diciendo, que acaba de profetizar verdad, porque cuando Cristo, madre mía la que digo ahora, porque cuando Cristo se encara a Jerusalén para tomar la cruz, hasta los falsos profetizan de verdad. Y hay gente que se contagió de un crucificado y profetizó verdad. La verdad le vino, se contagió de ella, pero él no es de verdad. ¿Estáis aquí? Amén. Lo vuelvo a repetir, se contagió del mover, pero él no es de verdad. Hemos visto a gente predicar verdad que no es de verdad. Amén. Profetizar verdad, Caifás profetizó de verdad y era el que crucificó al maestro. No te fíes de los que profetizan verdad, fíate de los que van a la cruz. Amén. No te fíes de los que hablan verdad en el púlpito, fíate de los que van a la cruz, de los que tienen miles de seguidores en internet y la placa de YouTube en la iglesia. No te fíes de eso, es marketing puro. Amén. Amén. Fíate de los que van a la cruz. Los siervos de Dios no se exhiben. Amén. Los siervos de Dios se esconden. Amén. Esto es lo que dice este libro. Bueno, no podemos hacer nada con él. Ya hemos dictaminado que este es culpable. Llevémosle ahora a las autoridades de la carne. Ahora ha estado en la autoridad espiritual y la autoridad espiritual dictamina culpable. Ahora llevemos a la de la carne. Vamos a Pilato. Cuando lo tiene Pilato delante, ¿por qué me traéis este hombre? Crucifícalo, mátalo. Es el que nos ha dado más dolor de cabeza que nunca ha existido. Habla de nosotros mal, nos llama sepulcros blanqueados. Bueno, Pilato hace. Pero tenían un convenio. Unos ayudan a unos, los otros ayudan a otros. Así como las radios evangélicas tienen un convenio con el ayuntamiento. Mientras no habléis mal del lobby LGTBI, seguiréis emitiendo. Pero cuando os pongáis con la ideología de género, os cerraremos la radio. Os vais al infierno todos. Amén. 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 Reos de muerte perpetua. Como no habléis la verdad, sois peores que los hipócritas, porque los hipócritas al menos parecen verdaderos. Y lo tienen allí, vamos a llevarlo a Pilato. Y Pilato lo tiene allí delante, no encuentro nada que hacer. ¡Crucifícalo! Pero si no le encuentro delito. ¿Os acordáis de la conversación? Yo sigo, ¿eh? ¿Os acordáis de la conversación? Mira, esta gente te trae aquí porque dicen que tú te haces rey de los judíos, ¿eres tú rey? Y el Señor, después de azotado, ya con la cara medio sangrando, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis ángeles pelearían para que yo no fuera entregado. ¿Qué no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o dejarte libre? Ninguna autoridad tendrías. Aleluya. Si mi Padre no te lo hubiera dado.
Madre mía. Y en medio de esta... Contéstame, dime algo para que te dejes suelto. Pero no era el plan de Dios. Y así es la iglesia, ¿verdad? Les dicen cosas para que les dejen sueltos. Para evitar la cruz. Cogemos atajos para evitar la cruz, para que nos dejen sueltos. Pero él no tomó ningún atajo. Porque no era la voluntad de Dios que quedase suelto. No es la voluntad de Dios que te suelten. Es la voluntad de Dios que te amarren y vayas al Calvario. Dime algo. En medio de eso, hermanos míos, viene la mujer, llama a Pilato un momento, dice, no tengas nada con este justo. Porque esta noche he sido atormentada en sueños por causa de él. Hermanos, ¡qué frase! Pilato, no sé qué hacer. Estos me agobian, les debo fidelidad también. ¿Sabes qué voy a hacer? Dice Pilato, lo voy a azotar de tal forma que en el azote, cuando lo vean sangrando, lo dejarán libre. No me dirán que lo crucifique. Y coge a 3 romanos borrachos y les dice que lo azoten. Bueno, ya sabéis, ¿no? Yo me pregunto, ¿repasas la historia? ¿O te centras en una vida eclesial y ya está? ¿Cuántas veces vas a la semana a la cruz? ¿O es simplemente un cliché, un símbolo para ti? Los romanos borrachos, en ese momento que Pilato los escoge, el demonio entra en ellos. Estoy seguro de esto. El demonio dice, no vas a poder subir. La paliza que te voy a dar va a ser tal que no vas a poder ni andar. No llegarás arriba. Agarran aquellos látigos con cuerdas de cuero y al final había plomos punzantes y huesos afilados y empiezan a hacerle saltar la carne por los aires a nuestro Señor. De tal forma que dice la palabra del Señor que no había parecer de hombre en él y era una pura llaga. Se ensañaron tanto, lo lógico era 40 azotes menos 1, pero se ensañaron tanto que cuando lo trajeron a Pilato tuvieron que cubrirle con un manto encima y luego cuando lo descubren, Pilato, todo el mundo queda absorto. Y surge algo que es maravilloso. ¿Qué es un piropo? Un halago. Un halago que hace alguien que ama a otro o alguien que admira a otro. Un halago, un piropo es alguien que un enamorado le hace a una enamorada, ¿verdad? Pues de Pilato ve aquel cuerpo que es una pura llaga y no dice qué desastre, qué es esto, pero ¿qué habéis hecho? Lo mira, lo ve, Cristo clava los ojos en él y salta esta frase, Ecce homo. He aquí el hombre. Y es que esa era la profecía de un hombre que no sabía lo que hablaba. Era el hombre por antonomasia. Porque Pilato había visto gladiadores, pero no había visto al hombre. Había visto a poetas, pero no había visto al hombre. Había visto filósofos, pero no había visto al hombre. Pero ahora tenía a uno que no tenía parecer de hombre ni hermosura, pero dice, aquí el hombre. Hoy diríamos, ¡vaya tiro! No había manera. Aun presentándolo con sus carnes desgarradas absolutamente, la Biblia dice que aquellos judíos decían, crucificadle. Y dice, voy a hacer algún truco. Pilato quería un truco, se quería lavar las manos de esto. Su mujer se lo había dicho y trajo a un hombre llamado Barrabás, un ladrón, un asesino, un sinvergüenza. Y para Pascua tenían que soltar a un reo, siempre lo hacían, cada año lo hacían, era un regalo de Pilato para el pueblo. Un sinvergüenza, ladrón y asesino. Y Jesús. ¿Y saben qué dictaminó la democracia del pueblo? Suelta a Barrabás. ¿Preferéis tener con vosotros a un asesino, a un ladrón y a un sinvergüenza que al predicador? ¿Saben por qué? Porque hay un extra que se le tiene que introducir a Barrabás. ¿Cuál es? Que Barrabás era asesino, ladrón, sinvergüenza, pero celote.
Amigo, esto lo cambia todo. ¿Qué significa celote? Celote era un grupo de hombres, que ese grupo de hombres, que era una banda organizada, defendía al pueblo de las agresiones romanas. Ahora se entiende, ¿verdad? El pueblo prefiere un asesino, ladrón, embustero y sinvergüenza, pero que te defienda, a un predicador que te diga, como no te arrepientas, te vas al infierno. Y es lo que sigue votando el pueblo. Así es. Cuando les ponen a Jesús delante o a Barrabás, prefieren tener a Barrabás de pastor, porque Barrabás, aunque sea un borracho, un ladrón, un asesino y un sinvergüenza, los defiende. Que el Señor levante pastores que no defiendan al pueblo, sino que defiendan la verdad en justa justicia, para gloria y honra de su nombre. Amén. Y mientras lo traían, aquellos romanos, aquellos hombres que estaban al recaudo de Pilato, es que veo tantas cosas. Cuando lo traían a la multitud y delante de Pilato, dice la Biblia que decían, salve al rey de los judíos, y lo golpeaban. Salve al rey de los judíos, y lo golpeaban. ¿Acaso esta no es una actitud que se ve en la iglesia hoy? ¿Verdad? ¿Que le alabamos pero le golpeamos? ¡Salve al rey! ¿Pero le golpeas? Y a veces es tan rápido como salir por esa puerta. Aquí levantamos las manos y nos emocionamos, salve al rey, pero luego le golpeamos. Es una actitud romana. Salve, le alabamos, pero luego le golpeamos. Oh, hermanos. Cuando decían esto, hablaban de salve al rey de los judíos, y los judíos decían, no tenemos más rey que el César. Amigo, ahora no tienes más rey que el César. Prefieren al César de rey que a Jesús. Sí. Y eso ha sido demostrado. Porque las 30 monedas que tenía Judas en el bolsillo no tenían otra esfinge que la esfinge del César. Qué mal vendedor fue, ¿verdad? 30 monedas era el precio de un esclavo. Vendió al mejor médico a precio de esclavo, al mejor sanador a precio de esclavo. Qué mal vendedor. Sí, pero a veces yo soy peor vendedor que él. Porque él lo hizo por 30, pero a veces yo lo hago por una. Sí. Sí. Y por esa moneda lo vendo. ¿Cuál es tu moneda? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu cultura? ¿Cuál es tu moneda? Porque a veces somos peores vendedores que Judas. Así es. Que cuando está en el huerto de Getsemaní, con la turba de hombres, ha señalado al león y dice, pero ¿cuál? Dinos cuál es. Al que yo bese. Y se acerca, y Jesús no hace nada, hermanos. Se acerca donde él y le besa. Las monedas en su bolsillo. Pero a Jesús no le hicieron daño las monedas. No dice, con 30 monedas me vendes. Dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Oh. Vaya actitud. Vaya revelación la de Jesús. Sabía lo de las monedas, pero no era lo que le hacía daño. Lo que le hacía daño no era el pecado de Judas, sino la alabanza. Madre mía, por favor, otra oportunidad. Es brutal lo que estoy hablando. No era el pecado. Porque del pecado te puedo limpiar, pero de una falsa alabanza. Las 30 monedas no le duelen, le duele el beso. Y decía, el beso que se hacían los discípulos era entre los labios y entre las mejillas y la comisura. ¿Cuánto me duele ese beso, hermanos? El Señor le permite estar ahí. Un beso entre Cristo y el traidor, y Dios me decía, lee bien. Lee bien. Judas besó a Cristo, pero nunca Cristo besó a Judas. Así es. Por eso hay gente que viene aquí y le besa. La pregunta es, ¿te devuelve el beso? Wow.
sabrás quién eres si te lo devuelve. Jamás el Señor le devolvió el beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Y qué alto estuvo! ¡Qué arriba estuvo! Y a veces Dios permite que estés tan arriba, que estés arriba hasta en la boca, hermanos. La Biblia dice que Juan dormía en el pecho de Jesús. Pero dice que Judas estuvo en la boca. Estuvo más arriba Judas que Juan. ¿Y no lo ves en la iglesia esto a veces? Que gente está muy arriba, muy arriba, muy arriba y en verdad es traidor. ¿Por qué permites que estés tan arriba? Que estén estos tan arriba. ¿Por qué? Por ver si pueden discernir que mis mejillas son como una era de fragantes flores, como de especias aromáticas, que mis labios son lirios que destilan mirra fragante, por ver si teniéndolos tan arriba se pueden arrepentir. Y así pasa muchas veces entre nosotros, que Dios da dones a los hombres, les permite estar muy arriba, más arriba que otros. Pero en realidad, y lo hemos visto en la iglesia, han sido traidores del Señor. Traidores del Señor. Había una profecía que decía que el pecho era para el sacerdote. Igual no estés tan arriba con el Señor, pero confórmate con el pecho. Porque el pecho del Cordero es para el sacerdote. Los sentimientos, las emociones de Cristo, no las tuyas, las de Él. Hay una gran diferencia entre ser inundado por tus emociones o ser inundado por las suyas. El Señor le da la capacidad a cierta gente especial, es verdad, es gente especial, de discernir sus sentimientos en los momentos. Ir a ver a un enfermo de la iglesia, tener que orar y discernir el sentimiento del Señor. No es mío que tú estés aquí y llores. No ores por sanidad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es mía, yo la envié. O al revés. Estar delante de alguien que no te cae bien, es alguien y Dios te dice, háblale de mí, porque es mi sentimiento que se puede arrepentir. Y Dios comparte su corazón, porque el pecho del Cordero es para los sacerdotes. Estar orando de repente, no saber por qué acordarte de aquella persona. No sé qué le pasa ni nada, no sé nada, pero el Señor te comparte el pecho con sus sacerdotes, porque el pecho es de los sacerdotes. Un predicador que sube aquí no expone su carácter, expone el carácter de Dios. Me veréis muy distinto aquí que abajo. Hola, ¿cómo estás? Aquí te digo, no te puedo aguantar. ¿Por qué? Porque no son mis emociones las que tienen que estar aquí, sino tiene que compartirme Él lo que Él siente por ti. Es que es muy serio arriba, es que no soy yo. Solo faltaría que yo me enfadara con vosotros. No tengo ningún enfado personal, porque el enfado es de Dios con el pecado. Amén. No es nada personal. Comparte el pecho con los sacerdotes. Pilato lo llevan a Herodes, se hacen amigos. Hay gente que hay gente que se hace amiga. Dice, estaban enemistados hasta que crucificaron a Jesús. Porque los dos se pusieron de acuerdo para crucificar a Jesús. ¿Por qué? ¿Está claro? Hay gente que no se puede ver. Aquí lo hemos visto. Ya puja que hay un altre cop a predicar. Ahora, para crucificar al maestro os hacéis amigos. ¿No te gustaba? Hasta que crucificó a quien tú no puedes ver. ¡Amigo bien! ¡Bravo, campeón! No lo podías ver, no podías escucharlo, pero a la hora de crucificar al que tú quieres crucificar os hacéis amigos. Bien, fantástico, impresionante. Y habrá amistades que sean solamente por esto, para crucificar la verdad. Se hicieron amigos para crucificar la verdad. Y lo tienen delante, crucifícalo, y Pilato hace aquello que hace así. ¿Os acordáis del gesto? Se lava las manos y, señores, señoras, nunca estuvo tan sucio Pilato que cuando se lava las manos.
Escúchame, compañero, compañera, nunca estarás tan sucia que cuando te laves las manos de Cristo. Cuando tú te laves las manos del Evangelio y de la verdad, yo no quiero saber nada. Bueno, esto ya lo harán ellos. Bueno, esto es tarea de... Bueno, a ver, Dios sabrá. Nunca estarás tan sucio. Creía que se limpiaba cuando en verdad se estaba ensuciando. Final, y él cargando su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y crucificaron a dos con él, uno a la izquierda y otro a la derecha, y pusieron encima de la cruz un título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y ese título estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Y él cargando su cruz. ¿Era suya? Sí, porque, ¿os imagináis cuando Jesús era niño? Con su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Yo creo en esto. Creo que Jesús es Dios. Amén. Lo voy a repetir. Creo que Jesús es Dios. Amén. Absolutamente. 100%. ¿Os imagináis cuando era niño y su padre José estaba haciendo una silla, un taburete o una mesa? ¿Os imagináis en el momento en que José mira a su hijo y porque dos tablones se cruzan en forma de cruz, Jesús se queda mirando un rato a esos tablones y está recordando lo que aún no ha vivido, porque es el único que puede recordar lo que aún no ha vivido? Y su padre se lo mira. ¿Qué debe estar pensando mi hijo? Y es que estaba pensando en un mueble que nunca vería en la carpintería de José su padre, porque José hacía sillas, mesas y camas. Pero Cristo tenía un Padre en el cielo que solo sabía hacer un mueble: cruces. Y si tu evangelio es de mesa, de reunión, de cama y de silla, tu padre es José. Pero si tu evangelio es de cruz, tu Padre es aquel que está en el cielo, sentado en su trono. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Por eso hay iglesias que su evangelio es de hacer cosas. Obra social. Vamos a cenar los hermanos. Hacemos una gincana para los niños. Su Padre es José. Pero hay otros lugares donde solo se presentan cruces, porque el Padre del cielo no sabe hacer otro mueble. Aleluya. Solo sabe hacer cruces. Sí, sabe hacer cruces. Es por eso que Él cargó la suya y a ti te toca cargar la tuya. Muchos nos llenamos la boca hablando de su cruz, pero ¿y la tuya? Así es. Y sabemos la teología de la cruz de Cristo. ¿Sabes la teología de la tuya? Dijo un poeta: sin cruz no hay gloria alguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz es una. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Es decir, un santo tiene una cruz. Y si no tienes una cruz, no has conocido a Dios. Si Dios no preparó una cruz para ti, tu Padre es José. Estás en los líos de la iglesia, pero no en los líos del cielo. Estás internado, puedes ser miembro de una iglesia, tener la membresía, pero no tener una cruz. Pero Jesús cargó su cruz como tú tienes que cargar la tuya. Y la cruz es la diferencia que tú eres. Porque la cruz fue la diferencia que Él fue. Él era bueno, la cruz amarga. Él era santo, la cruz muerte para el impío. Era lo contrario de lo que Él era. ¿Y cómo va a tratar a Dios tu vida? Exactamente de la misma forma. Lo contrario que tú eres, esa será la cruz de Dios para ti. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gloria tenga su nombre. Para que nos parezcamos a Él. Sí. Cuando un padre tiene un hijo que es hermoso, formal y justo y bueno, quiere que todos los demás se parezcan al primero. Bueno, el padre tuvo un hijo tan hermoso, formal, justo, perfecto, que quiere que todos los demás que vienen se parezcan al primero. Por eso Él pasó de ser el unigénito Hijo de Dios
No os quedáis ahí en la silla. Pasó de ser el unigénito único, solo Él, a ser el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Y Él cargando su cruz, voy a terminar, y Él cargando su cruz, una cruz para cada uno de nosotros. El Padre del cielo no sabe hacer sillas, no sabe hacer mesas, solo hace cruces. Y saben que a veces alquila la navaja. La Biblia dice, hermano, es impresionante. La Biblia dice que el Señor raerá a Israel con navaja alquilada. ¿Saben qué significa? Que no usará la suya, sino la alquilará. Hizo lo mismo con su hijo, le preparó una cruz, pero no la hizo él, la hicieron los romanos. ¿Y qué te crees que va a hacer contigo? Usará las circunstancias de la vida, esa navaja alquilada, para que tú tomes tu cruz. Y pusieron un título encima. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sorprendente. ¿Por qué? Esto no se solía hacer. Aquellos hombres empezaron a increpar a Pilato. ¿Por qué has puesto ese título? Tendrías que haber puesto Jesús Nazareno, el que se hace rey. Y Pilato dice, lo que escribí está escrito. Porque lo que realmente era el rey. Pero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Saben por qué? Porque la cruz de Cristo alcanzó todos los poderes de toda la esfera humana, celestial y eterna. Estaba escrito en griego porque los griegos eran los entendidos, para que todo el entendimiento griego se enterara de que había muerto el rey de los judíos. Estaba escrito en latín porque era el idioma de los romanos, para que todo el imperio de Roma se enterara que el que estaba ahí en la cruz era el rey de los judíos. Y estaba escrito en hebreo para que el reino espiritual se enterara que se había cumplido el tiempo y que todo estaba cumplido. Y fíjense esto, que esto es para volverse loco. ¿Saben cuántas veces le quisieron hacer rey a Cristo? Le quisieron hacer rey una ocasión los sacerdotes, y dice la Biblia, Él se fue al monte, sabiendo que le querían hacer rey, se fue al monte solo. Pero si te quieren hacer rey, no te quieren golpear, te quieren hacer rey. Pero Él no descansó porque los hombres le quisieron hacer rey. También la estrella le hizo rey. Cuando se separa de su contingencia estelar, empieza desde Babilonia, lleva a los magos a un lugar y dice, allí está el rey. Pero Cristo no descansa cuando la estrella le hace rey. También lo dijo Isaías, y aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no descansa Jesús, ni cuando Isaías lo hace rey, ni cuando los hombres los hacen rey, ni cuando los sacerdotes, ni las estrellas, ni los ángeles, cuando van y le adoran. La Biblia dice en Hebreos, y salió una voz del cielo que dijo, ahora adórenle todos los ángeles. Pero Cristo no descansa cuando los ángeles lo hacen rey. Solo descansó cuando la cruz lo llamó rey. ¿Cuándo puede haber el descanso del cristiano? No cuando los hombres te acepten, no cuando la iglesia te llame cristiano, ni cuando los ángeles te lo digan. Solamente cuando tu cruz diga, ahora sí, eres hijo de Dios. Porque la cruz habla diferente. La cruz no tiene la elocuencia de Isaías, pero ¿cómo habla la cruz, hermanos? Habla la cruz de nosotros. Está hablando la cruz de ti. Madre mía, que la cruz hable de nosotros. Solo descansó cuando la cruz habló de él. Consumado es. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ese título nos relega a otra verdad. ¿Cuál? Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres y bajo esa condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre, ahora sí habla, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos a adorarle.